Capítulo 11. Embajada del Bautista. Como hubiese Jesús acabado de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Pero Juan, habiendo en la prisión oído las obras maravillosas de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? A lo que Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el evangelio a los pobres, y bienaventurado aquel que no tomare de mí ocasión de escándalo. Elogio del Bautista. Luego que se fueron estos, empezó Jesús a hablar de Juan, y dijo al pueblo: ¿Qué es lo que salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña que a todo viento se mueve? Decidme si no, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con lujo y afeminación? Ya sabéis que los visten así, en palacios de reyes están. En fin, ¿qué salisteis a ver? ¿A algún profeta? Eso sí, yo os lo aseguro, y aún mucho más que profeta, pues él es de quien está escrito: Mira que yo envío mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti disponiéndote el camino. En verdad os digo que no ha salido a luz entre los hijos de mujeres alguno mayor que Juan Bautista. Si bien el que es menor en el reino de los cielos es superior a él. Y desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza, y los que se la hacen a sí mismos son los que la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan pronunciaron lo por venir. Y si queréis entenderlo, él mismo es aquel Elías que debía venir. El que tiene oídos para entender, entiéndalo. Contumacia del pueblo judío. Mas, ¿a quién compararé yo esta raza de hombres? Es semejante a los muchachos sentados en la plaza, que, dando voces a otros de sus compañeros, les dicen: Os hemos entonado cantares alegres, y no habéis bailado, cantares lúgubres, y no habéis llorado. Porque vino Juan, que casi no come ni bebe, y dicen: Está poseído del demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y gentes de mala vida. Pero queda la divina sabiduría justificada por sus obras. Amenaza a las ciudades del lago. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde se habían hecho muchísimos de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsida! Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han obrado en vosotras, tiempo ha que habrían hecho penitencia, cubiertas de cenizas y de cilicio. Por lo tanto os digo que Tiro y Sidón serán menos rigurosamente tratadas que vosotros en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas acaso levantarte hasta el cielo? Serás sí abatida hasta el infierno, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti, Sodoma subsistiera aún hoy día. Por eso te digo que el país de Sodoma, en el día del juicio, será castigado con menor rigor que tú. Glorifica a su Padre. Por aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Yo te glorifico, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre mío, alabado seas, por haber sido de tu agrado que fuese así. Todas las cosas las ha puesto mi Padre en mis manos, pero nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni conoce ninguno al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo habrá querido revelarlo. Venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque suave es mi yugo y ligero el peso mío. Capítulo 12. Los discípulos arrancan espigas. En cierta ocasión, pasando Jesús en el día de sábado por junto a unos sembrados, sus discípulos, teniendo hambre, empezaron a coger espigas y comer los granos. Y viéndolo los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que le acompañaban se vieron acosados del hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los suyos, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo los sacerdotes en el templo trabajan en el sábado, y con todo eso no pecan? Pues yo os digo que aquí está uno que es mayor que el templo, que si vosotros supieseis bien lo que significa: más quiero la misericordia que no el sacrificio, jamás hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño aún del sábado». Restituye una mano. Otros milagros. Habiendo partido de allí, entró en la sinagoga de ellos, donde se hallaba un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para hallar motivo de acusarle, si era lícito curar en día de sábado. Mas él les dijo: «¿Qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en una fosa en día de sábado, no la levante y saque fuera? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Luego es lícito el hacer bien en día de sábado». Entonces dijo al hombre: «Extiende esa mano». Extendióla, y quedó tan sana como la otra. Y los fariseos, en saliendo, se juntaron para urdir tramas contra él y perderle. Pero Jesús, entendiendo esto, se retiró, y muchos enfermos le siguieron, y a todos ellos los curó, previniéndoles que no le descubriesen. Con lo cual se cumplió la profecía de Isaías, que dice: «Ved ahí el siervo, a quien yo tengo elegido, el amado mío, en quien mi alma se ha complacido plenamente. Pondré sobre él mi espíritu, y anunciará la justicia a las naciones. No contenderá con nadie, ni voceará, ni oirá ninguno su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni acabará de apagar la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia de su causa, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza». Satanás no arroja a Satanás. Fuele a la sazón traído un endemoniado, ciego y mudo, y le curó de modo que desde luego comenzó a hablar y ver. Con lo que todo el pueblo quedó asombrado y decía: «¿Es este tal vez el hijo de David?». Y los fariseos, oyéndolo, decían: «Este no lanza los demonios, sino por obra de Belcebú, príncipe de los demonios». Entonces Jesús, penetrando sus pensamientos, díjoles: «Todo reino dividido en facciones contrarias será desolado, y cualquiera ciudad o casa dividida en bandos no subsistirá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, es contrario a sí mismo. ¿Cómo pues ha de subsistir su reino? Y si yo lanzo los demonios en nombre de Belcebú, vuestros hijos, ¿en qué nombre los echan? Por lo tanto, esos mismos serán vuestros jueces. Mas si yo echo los demonios en virtud del Espíritu de Dios, síguese por cierto que ya el reino de Dios ha llegado a vosotros. O si no, decidme, ¿cómo es posible que uno entre en casa de algún hombre valiente y le robe sus bienes, si primero no ata bien al valiente? Entonces podrá saquearle la casa. El que no está por mí, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo cual os declaro que cualquiera pecado
y cualquiera blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Asimismo, a cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a quien hablare contra el Espíritu Santo, despreciando su gracia, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. O bien, decid que el árbol es bueno, y bueno es el fruto. O si tenéis el árbol por malo, tened también por malo su fruto, ya que por el fruto se conoce la calidad del árbol. Raza de víboras, ¿cómo es posible que vosotros habléis cosa buena, siendo como sois malos? Puesto que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre de bien, del buen fondo de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, de su mal fondo saca cosas malas. Yo os digo que de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres, han de dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras habrás de ser justificado y por tus palabras condenado. La señal de Jonás. Entonces algunos de los escribas y fariseos le hablaron diciendo: Maestro, quisiéramos verte hacer algún milagro. Mas él les respondió: Esta raza mala y adúltera pide un prodigio, pero no se le dará el que pide, sino un prodigio de Jonás, profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los naturales de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta raza de hombres y la condenarán, por cuanto ellos hicieron penitencia a la predicación de Jonás. Y con todo, el que está aquí es más que Jonás. La reina del mediodía hará de acusadora en el día del juicio contra esta raza de hombres y la condenará, por cuanto vino de los extremos de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y con todo, aquí tenéis quien es más que Salomón. Satanás vuelve a su casa. Cuando el espíritu inmundo ha salido de algún hombre, anda por lugares áridos, buscando dónde hacer asiento, sin que lo consiga. Entonces dice: Tornaréme a mi casa de donde he salido. Y volviendo a ella, la encuentra desocupada, bien barrida y alhajada. Con eso va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, con que viene a ser el postrer estado de aquel hombre más lastimoso que el primero. Así ha de acontecer a esta raza de hombres perversísima. Los parientes de Cristo. Todavía estaba él platicando al pueblo, y he aquí que su madre y sus parientes estaban fuera, que le querían hablar. Por lo que uno le dijo: Mira que tu madre y tus parientes están allí fuera preguntando por ti. Pero él, respondiendo al que se lo decía, replicó: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis parientes? Y mostrando con la mano a sus discípulos: Estos, dijo, son mi madre y mis parientes, porque cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Parábola del sembrador. En aquel día, saliendo Jesús de casa, fue y sentóse a la orilla del mar. Y se juntó alrededor de él un concurso tan grande de gente que le fue preciso entrar en una barca y tomar asiento en ella. Y todo el pueblo estaba en la ribera, al cual habló de muchas cosas por medio de parábolas, diciendo: Salió una vez cierto sembrador a sembrar, y al esparcir los granos, algunos cayeron cerca del camino, y vinieron las aves del cielo y se los comieron. Otros cayeron en pedregales donde había poca tierra, y luego brotaron por estar muy someros en la tierra. Mas nacido el sol, se quemaron y se secaron, porque casi no tenían raíces. Otros granos cayeron entre espinas, y crecieron las espinas y los sofocaron. Otros, en fin, cayeron en buena tierra, y dieron fruto, donde 100 por 1,
don de 60 y don de 30. Quien tenga oídos para entender, entienda. Acercándose después, sus discípulos le preguntaban: ¿por qué causa les hablas por parábolas? El cual les respondió: porque a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Siendo cierto que al que tiene lo que debe tener, dársele ha aún más, y estará sobrado. Mas al que no tiene lo que debe tener, le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos viendo no miran, no consideran, y oyendo no escuchan ni entienden. Con que viene a cumplirse en ellos la profecía de Isaías que dice: oiréis con vuestros oídos y no entenderéis, miraréis con vuestros ojos y no veréis. Porque ha endurecido este pueblo su corazón, y ha cerrado sus oídos, y tapado sus ojos, a fin de no ver con ellos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, por miedo de que, convirtiéndose, yo le dé la salud. Dichosos vuestros ojos porque ven, y dichosos vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Explica la parábola del sembrador. Escuchad ahora la parábola del sembrador. Cualquiera que oye la palabra del reino de Dios o del Evangelio y no para en ella su atención, viene el mal espíritu y le arrebata aquello que se había sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. El sembrado en tierra pedregosa es aquel que oye la palabra de Dios y por el pronto la recibe con gozo, mas no tiene interiormente raíz, sino que dura poco, y en sobreviviendo la tribulación y persecución por causa de la palabra o del Evangelio, luego le sirve esta de escándalo. El sembrado entre espinas es el que oye la palabra, mas los cuidados de este siglo y el embeleso de las riquezas le sofocan y queda infructuosa. Al contrario, el sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios y la medita, y produce fruto, parte 100 por 1, parte 60 y parte 30. Parábola de la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Pero al tiempo de dormir los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, descubrióse a sí mismo la cizaña. Entonces los criados del dueño acudieron a él y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tiene cizaña? Respondiéndoles: algún enemigo mío la habrá sembrado. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a cogerla? A lo que respondió: no, porque suceda que, arrancando la cizaña, arranquéis justamente con ella el trigo. Dejad crecer una y otro hasta la siega, que al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, y haced gavillas de ella para el fuego, y meted después el trigo en mi granero. Parábola del grano de mostaza y la levadura. Propúsoles otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó en su mano un hombre y le sembró en su campo, el cual es a la vista menudísimo entre todas las semillas, mas en creciendo viene a ser mayor que todas las legumbres, y hácese árbol, de forma que las aves del cielo bajan y posan en sus ramas. Y añadió esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que cogió una mujer y mezclóla con 3 satos de harina hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo por parábolas, sin las cuales no solía predicarles, cumpliéndose lo que había dicho el profeta:
Abriré mi boca para hablar con parábolas. Publicaré cosas misteriosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. La parábola de la cizaña explicada. Entonces Jesús, despedido el auditorio, volvió a casa, y rodeándole sus discípulos le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». El cual les respondió: «El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno espíritu. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y quitarán de su reino a todos los escandalosos y a cuantos obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al mismo tiempo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para entenderlo, entiéndalo». Parábola del tesoro, de las perlas, de la red. Es también semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre, lo encubre de nuevo y gozoso del hallazgo, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader que trata en piedras finas, y viniéndole a las manos una de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red barredera, que echada en el mar, allega todo género de peces, la cual, en estando llena, sácanla los pescadores y sentados en la orilla, van escogiendo los buenos y los meten en sus cestos y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y arrojarlos han en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todas estas cosas? Sí, Señor, le respondieron. Y él añadió: por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familias que va sacando de su repuesto cosas nuevas y cosas antiguas, según conviene. Incredulidad de los nazaretanos. Concluido que hubo Jesús estas parábolas, partió de allí, y pasando a su patria, se puso a enseñar en las sinagogas de sus naturales, de tal manera que no cesaban de maravillarse, y se decían: ¿de dónde le ha venido a éste tal sabiduría y tales milagros? ¿Por ventura no es el hijo del artesano o carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿No son sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas no viven todas entre nosotros? Pues, ¿de dónde le vendrán a éste todas esas cosas? Y estaban como escandalizados de él. Jesús, empero, les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su patria y en la propia casa. En consecuencia, hizo aquí muy pocos milagros a causa de su incredulidad. Capítulo 14. Degollación del Bautista. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó lo que la fama publicaba de Jesús, y dijo a sus cortesanos: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso resplandece tanto en él la virtud de hacer milagros. Es de saber que Herodes prendió a Juan, y atado con cadenas, le metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y Herodes bien quería hacerle morir, pero no se atrevía por temor al pueblo, porque todos tenían a Juan por un profeta. Mas en la celebridad del cumpleaños de Herodes, salió a bailar la hija de Herodías en medio de la corte, y gustó tanto a Herodes, que
que la prometió darle cualquier cosa que le pidiese. Con eso ella, prevenida antes por su madre, «Dame aquí», dijo, en un plato la cabeza de Juan Bautista. Contristóse el rey. Sin embargo, en atención al juramento y a los convidados, mandó dársela. Y así envió a degollar a Juan en la cárcel. Enseguida fue traída su cabeza en una fuente y dada a la muchacha, que se la presentó a su madre. Acudieron después sus discípulos a recoger el cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Multiplicación de los panes. Jesús, pues, habiéndolo oído, retiróse de allí por mar a un lugar desierto, fuera de poblado. Mas, entendiéndolo las gentes, salieron de sus ciudades, siguiéndole a pie por tierra. Y Jesús, al salir de la barca, viendo tan gran gentío, se movió a lástima y curó a sus enfermos. Al caer de la tarde, sus discípulos se llegaron a él, diciendo: «El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despacha a esas gentes para que vayan a las poblaciones a comprar qué comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer». A lo que respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Díjoles él: «Traédmelos acá». Y habiendo mandado sentar a todos sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos los dieron a la gente. Y todos comieron, y se saciaron, y de lo que sobró, recogieron 12 canastos llenos de pedazos. El número de los que comieron fueron de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse e ir a esperarle al otro lado del lago, mientras despedía a la muchedumbre. Y despedidos estos, se subió solo a orar en un monte, y entrada la noche se mantuvo allí solo. Entretanto la barca estaba en medio del mar, batida reciamente de las olas por tener el viento contrario. Cuando ya era la 4ª vela de la noche, vino Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Y viéndole los discípulos caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Al instante Jesús les habló diciendo: «Cobrad ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Y Pedro respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven, Pedro». Bajando de la barca, iba caminando sobre el agua para llegar a Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, se atemorizó, y empezando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, extendiendo la mano, le cogió y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has titubeado?». Y luego que subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban dentro se acercaron a él y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres tú el Hijo de Dios». Atravesando luego el lago, arribaron a tierra de Genesaret. Y habiéndole conocido los moradores de ella, luego enviaron aviso por todo aquel territorio, y le trajeron todos los enfermos, y le pedían por gracia el tocar solamente la orla de su vestido, y todos cuantos la tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. La mancha del alma. En esta sazón, ciertos escribas y fariseos que habían llegado de Jerusalén le dijeron: «¿Por qué motivo tus discípulos traspasan la tradición de los antiguos, no lavándose las manos cuando comen?». Y él les respondió: «¿Y por qué vosotros mismos traspasáis el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición? Pues que Dios tiene dicho: honra al padre y a la madre, y también quien maldijere al padre o a la madre sea condenado a muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre: ofrendas son los bienes con que yo podría ayudarte,
ese tal ya no tiene obligación de socorrer a su padre o a su madre, con lo que habéis echado por tierra el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, con razón profetizó de vosotros Isaías diciendo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y habiendo llamado así al pueblo, les dijo: Escuchadme y atended bien a esto. No lo que entra por la boca es lo que mancha al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿No sabes que los fariseos se han escandalizado de esto que acaban de oír? Mas Jesús respondió: Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Dejadlos, ellos son unos ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego se mete a guiar a otro ciego, entrambos caen en la olla. Aquí Pedro, tomando la palabra, le dijo: Explícanos esa parábola. A lo que Jesús respondió: ¿Cómo? ¿También vosotros estáis aún con tan poco conocimiento? Pues, ¿no conocéis que todo cuanto entra en la boca pasa de allí al vientre y se echa en lugares secretos? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que mancha al hombre, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas sí que manchan al hombre, mas el comer sin lavarse las manos, eso no le mancha. La cananea. Partido de aquí Jesús, retiróse hacia el país de Tiro y de Sidón. Cuando he aquí que una mujer cananea, venida de aquel territorio, empezó a dar voces diciendo: Señor, hijo de David, ten lástima de mí, mi hija es cruelmente atormentada del demonio. Jesús no le respondió palabra, y sus discípulos, acercándose, intercedían diciéndole: Concédele lo que pide, a fin de que se vaya, porque viene gritando tras nosotros. A lo que Jesús respondiendo dijo: Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No obstante, ella se llegó y le adoró diciendo: Señor, socórreme. El cual le dio por respuesta: No es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Mas ella dijo: Es verdad, Señor, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo le dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú lo deseas. Y en la hora misma su hija quedó curada. Segunda multiplicación de los panes. De allí pasó Jesús a la ribera del mar de Galilea, y subiendo a un monte, sentóse en él. Y se llegaron a él muchas gentes, trayendo consigo mudos, ciegos, cojos, baldados y otros muchos dolientes, y los pusieron a sus pies, y los curó. Por manera que las gentes estaban asombradas, viendo hablar a los mudos, andar a los cojos y ver a los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, convocado sus discípulos, dijo: Me causan compasión estas turbas, porque 3 días hace ya que perseveran en mi compañía y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Pero sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podremos hallar en este lugar desierto bastantes panes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7, con algunos pececillos. Entonces mandó a la gente que se sentase en tierra, y él, cogiendo los 7 panes y los peces, dadas las gracias o hecha oración, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos los repartieron al pueblo, y comieron todos, y quedaron satisfechos, y de los pedazos que sobraron, llenaron 7 espuertas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Con eso, despidiéndose de ellos, entró en la barca y pasó al territorio de Magedán.
Capítulo 16. La levadura de los fariseos. Aquí vinieron a encontrarle los fariseos y saduceos, y para tentarle, le pidieron que les hiciese ver algún prodigio del cielo. Mas él les respondió: Cuando va llegando la noche, decís a veces: hará buen tiempo, porque está el cielo arrebolado. Y por la mañana, tempestad habrá hoy, porque el cielo está cubierto y encendido. ¿Con que sabéis adivinar por el aspecto del cielo, y no podéis conocer las señales claras de estos tiempos de la venida del Mesías? Esta generación mala y adúltera pide un prodigio, mas no se le dará sino el prodigio del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Sus discípulos, habiendo venido de la otra parte del lago, se olvidaron de tomar pan, y Jesús les dijo: Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Mas ellos, pensativos, decían para consigo: Esto lo dice porque no hemos traído pan. Lo que conociendo Jesús dijo: Hombres de poca fe, ¿qué andáis discurriendo dentro de vosotros porque no tenéis pan? Todavía estáis sin conocimiento, ni os acordáis de los 5 panes repartidos entre 5,000 hombres, y cuántos cestos de pedazos os quedaron, ni de los 7 panes para 4,000 hombres, y cuántas espuertas recogisteis de lo que sobró. ¿Cómo no conocéis que no por el pan os he dicho: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no quiso decir que se guardasen de la levadura que se pone en el pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. El primado de Pedro. Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Díceles Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y sangre, u hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Jesús predice su muerte. Y desde luego comenzó a manifestar a sus discípulos que convenía que fuese él a Jerusalén, y que allí padeciese mucho de parte de los ancianos y de los escribas, y de los príncipes, de los sacerdotes, y que fuese muerto, y que resucitase al tercer día. Tomándole aparte, Pedro trataba de disuadírselo, diciendo: Ah, Señor, de ningún modo, no ha de verificarse eso en ti. Pero Jesús, vuelto a él, le dijo: Quítame de delante, Satanás, que me escandalizas. Pretendes apartarme de la obediencia que debo a mi Padre y del sacrificio de mi vida, porque no tienes conocimiento ni gusto de las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz, y sígame. Pues quien quisiera salvar su vida obrando contra mí, la perderá. Mas quien perdiera la vida por amor de mí, la encontrará. Porque ¿de qué le sirve al hombre el ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O con qué cambio podrá el hombre rescatarla una vez perdida? Ello es que el Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles,
y entonces dará el pago a cada cual conforme a sus obras. En verdad os digo que hay aquí algunos que no han de morir antes que vean al Hijo del Hombre aparecer en el esplendor de su reino. Capítulo 17. Transfiguración de Jesús. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y subiendo con ellos a un alto monte a solas, se transfiguró en su presencia, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la nieve. Y al mismo tiempo se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él de lo que debía padecer en Jerusalén. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si te parece, formemos aquí 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba Pedro hablando, cuando una nube resplandeciente vino a cubrirlos, y al mismo instante resonó desde la nube una voz que decía: Este es mi querido Hijo, en quien tengo todas mis complacencias. A él habéis de escuchar. A cuya voz los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y quedaron poseídos de un grande espanto. Mas Jesús se llegó a ellos, les tocó y les dijo: Levantaos, y no tengáis miedo. Y alzando los ojos, no vieron a nadie, sino a solo Jesús. Y al bajar del monte les puso Jesús precepto, diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta tanto que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces le preguntaron los discípulos: Pues, ¿cómo dicen los escribas que debe venir primero Elías? A esto Jesús les respondió: En efecto, Elías ha de venir antes que el Moisés, y pondrá todas las cosas en su lugar. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y no le conocieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan Bautista. Sana a un joven endemoniado. Llegado al lugar donde le aguardaban las gentes, vino un hombre, e hincadas las rodillas delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque es lunático y padece mucho, pues muy a menudo cae en el fuego y frecuentemente en el agua. Y le he presentado a tus discípulos, y no han podido curarle. Jesús en respuesta dijo: Oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de vivir con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de sufriros? Traédmele acá. Y Jesús amenazó al demonio, y salió del muchacho, el cual quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos hablaron aparte a Jesús y le dijeron: ¿Por qué causa no hemos podido nosotros echarle? Respondióles Jesús: Porque tenéis poca fe. Pues ciertamente os aseguro que si tuviereis fe como un granito de mostaza, podréis decir a ese monte: Trasládate de aquí a allá, y se trasladará, y nada os será imposible. Y además, que esta casta de demonio no se lanza sino mediante la oración y el ayuno. Mientras estaban ellos en Galilea, díjoles nuevamente Jesús: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y resucitará al tercer día. Con lo cual los discípulos se afligieron sobremanera. Paga el tributo para el culto. Habiendo llegado a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo de las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Qué? ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Sí, por cierto, respondió. Y habiendo entrado en casa, se le anticipó Jesús diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributo o censo? ¿De sus mismos hijos o de los extraños? De los extraños, dijo él. Replicó Jesús: Luego los hijos están exentos.
Como todo eso, por no escandalizarlos, ve al mar y echa el anzuelo, y coge el primer pez que saliere, y abriéndole la boca, hallarás una pieza de plata de 4 dracmas. Tómala y dásela por mí y por ti. Capítulo 18. Solicitud por los niños. En esta misma ocasión se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando así a un niño, le colocó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acogiere a un niño tal cual acabo de decir, en nombre mío, a mí me acoge. Mas quien escandalizare a uno de estos parvulillos que creen en mí, mejor le sería que le colgasen del cuello una de esas piedras de molino que mueve un asno, y así fuese sumergido en el profundo del mar. ¡Ay del mundo por razón de los escándalos! Porque si bien es forzoso que haya escándalos, sin embargo, ¡ay de aquel hombre que causa el escándalo! Si tu mano o tu pie te es ocasión de escándalo o pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, pues más te vale entrar en la vida eterna, manco o cojo, que con 2 manos y 2 pies ser precipitado al fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de escándalo, sácalo y arrójalo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna con un solo ojo, que tener 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Y además, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Si un hombre tiene 100 ovejas, y una de ellas se hubiere descarriado, ¿qué os parece que hará entonces? ¿No dejará las 99 en los montes y se irá en busca de la que se ha descarriado? Y si por dicha la encuentra, en verdad os digo que más se alegra por causa de esta que por las 99 que no se le han perdido. Así que no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, el que perezca uno solo de estos pequeñitos. Corrección fraterna. Y si tu hermano pecare contra ti, o cayere en alguna culpa, ve y corrígele, estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no lo hiciese caso de ti, todavía válete de 1 o 2 personas, a fin de que todo sea confirmado, con la autoridad de 2 o 3 testigos. Y si no los escuchare, díselo a la iglesia. Pero si ni a la misma iglesia oyere, tenle por gentil y publicano. Os empeño mi palabra que todo lo que ataréis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis sobre la tierra será desatado en el cielo. Os digo más, que si 2 de vosotros se unieren entre sí sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, le será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se hallan congregados en mi nombre, allí me hallo, yo en medio de ellos. Perdón de las injurias. En esta sazón, arrimándosele Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano cuando pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Respondióle Jesús: No te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces, 7 o cuantas te ofendiere. Por esto el reino de los cielos viene a ser semejante a un rey que quiso tomar cuentas a sus criados, y habiendo empezado a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como éste no tuviese con qué pagar, mandó su señor que fuesen vendidos él y su mujer y sus hijos con toda su hacienda, y se pagase así la deuda. Entonces el criado, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten un poco de paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo.
Movido el señor a compasión de aquel criado, le dio por libre y le perdonó la deuda. Mas apenas salió este criado de su presencia, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole por la garganta le ahogaba diciéndole: «Paga lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten un poco de paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo». Él, empero, no quiso escucharle, sino que fue y le hizo meter en la cárcel hasta que le pagase lo que le debía. Al ver los otros criados, sus compañeros, lo que pasaba, se contristaron por extremo y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó su señor y le dijo: «Oh criado inicuo, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues justo que tú también tuvieses compasión de tu compañero como yo la tuve de ti?». E irritado el señor le entregó a los verdugos para ser atormentado hasta tanto que satisficiera la deuda por entero. Así, de esta manera, se portará mi Padre Celestial con vosotros si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. Capítulo 19. Divorcio, virginidad. Habiendo concluido Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a los términos de Judea, del otro lado del Jordán, a donde le siguieron gran muchedumbre de gentes, y curó allí a sus enfermos. Y se llegaron a él los fariseos para tentarle, y le dijeron: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Jesús en respuesta les dijo: ¿No habéis leído que aquel que al principio creó el linaje humano, creó un solo hombre y una sola mujer? Y que dijo: «Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y unirse ha con su mujer, y serán dos en una sola carne». Así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios pues ha unido, no lo desuna el hombre. Pues, ¿por qué?, replicaron ellos, mandó Moisés dar libelo de repudio y despedirla. Díjole Jesús: «A causa de la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Mas en principio no fue así. Así pues, os declaro que cualquiera que despidiere a su mujer, sino en caso de adulterio, y aun en este caso, se casare con otra, este tal comete adulterio, y que quien se casare con la divorciada, también lo comete». Dícenle sus discípulos: «Si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta el casarse». Jesús les respondió: «No todos entienden esta razón, sino aquellos a quienes es concedido. Porque hay unos eunucos que nacieron castrados por los hombres, y eunucos hay que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos con el voto de castidad. Quien pueda entender, que entienda». Bendice a los niños. En esta sazón, le presentaron unos niños para que pusiese sobre ellos las manos y orase. Y los discípulos les reñían. Jesús, por el contrario, les dijo: «Dejad en paz a los niños, y no les estorbéis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Y habiéndoles impuesto las manos, partió de allí. Peligro de las riquezas. Acercósele entonces un hombre joven que le dijo: «Maestro bueno, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?». El cual le respondió: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Dios solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos». Díjole él: «¿Qué mandamientos?». Respondióle Jesús: «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo». Dícele el joven: «Todos esos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?». Respondióle Jesús: «Si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres,
y tendrás un tesoro en el cielo. Ven después y sígueme». Habiendo oído el joven estas palabras, se retiró entristecido, y era que tenía muchas posesiones. Jesús dijo entonces a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y aún os digo más, es más fácil el pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos». Oídas estas proposiciones, los discípulos estaban muy maravillados, diciendo entre sí: «Según esto, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús mirándolos les dijo: «Para los hombres es esto imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles». Premio a la pobreza voluntaria. Tomando entonces Pedro la palabra, díjole: «Bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será, pues, nuestra recompensa?». Jesús les respondió: «En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejar casa, hermanos o hermanas, padre o madre o esposa o hijos o heredades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y poseerá después la vida eterna. Y muchos que eran los primeros en este mundo serán los últimos, y muchos que eran los últimos serán los primeros». Capítulo 20. Parábola de los obreros. El reino de los cielos se parece a un padre de familias que al romper el día salió a alquilar jornaleros para su viña, y ajustándose con ellos en un denario por día, enviólos a su viña. Saliendo después cerca de la hora de tercia, se encontró con otros que estaban mano sobre mano en la plaza, y díjoles: «Andad también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Otras 2 veces salió a eso de la hora sexta y a la hora de nona, e hizo lo mismo. Finalmente salió cerca de la hora 11 y vio a otros que estaban todavía sin hacer nada, y les dijo: «¿Cómo os sentáis aquí ociosos todo el día?». Respondiéronle: «Es que nadie nos ha alquilado». Díjoles: «Pues id también vosotros a mi viña». Puesto el sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando desde los postreros y acabando por los primeros». Venidos pues, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron 1 denario cada uno. Cuando al fin llegaron los primeros, se imaginaron que les daría más, pero no obstante recibieron igualmente cada uno su denario. Y al recibirle murmuraban contra el padre de familias, diciendo: «Estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor». Mas él por respuesta dijo a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago agravio. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿Acaso no puedo yo hacer de lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia de que yo sea bueno? De esta suerte, los postreros serán los primeros, y los primeros postreros. Muchos, empero, son los llamados, mas pocos los escogidos». Predice su pasión. Poniéndose Jesús en camino para Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: «Mirad que vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre ha de ser entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que sea escarnecido y azotado y crucificado. Mas él resucitará al tercer día». Ambición de los Zebedeos. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acerca con sus 2 hijos y le adora, manifestando querer pedirle alguna gracia.
Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella le respondió: dispón que estos 2 hijos míos tengan su asiento en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús le dio por respuesta: ¿no sabéis lo que os pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo de beber? Dícenle: bien podemos. Replicóles: mi cáliz sí que lo beberéis, pero el asiento a mi diestra o siniestra no me toca concederlo a vosotros, sino que será para aquellos a quienes le ha destinado mi Padre. Entendiendo esto, los otros 10 apóstoles se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó así y les dijo: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y que sus magnates los dominan con su imperio? No ha de ser así ante vosotros, sino que quien aspire a ser mayor entre vosotros debe ser vuestro criado, y el que quiera ser entre vosotros el primero ha de ser vuestro siervo. Al modo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para redención de muchos. Los ciegos de Jericó. Al salir de Jericó le fue siguiendo gran multitud de gentes. Y he aquí que 2 ciegos, sentados a la orilla del camino, habiendo oído decir que pasaba Jesús, comenzaron a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y las gentes los reñían para que callasen. Ellos, no obstante, alzaban más el grito diciendo: Señor, Hijo de David, apiádate de nosotros. Paróse Jesús y llamándolos les dijo: ¿qué queréis que os haga? Señor, le respondieron ellos, que se abran nuestros ojos. Movido Jesús a compasión, tocó sus ojos, y en el mismo instante vieron y se fueron en pos de él.